El pasado 7 de octubre, efectivos del grupo terrorista Hamás irrumpieron en Israel a través de la barrera fronteriza, matando a más de 1.400 personas y secuestrando a más de 200. Israel ha respondido con una campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza, que hasta el momento ha dejado más de 4.000 muertos y cientos de miles de desplazados, carentes de lo más mínimo para la subsistencia. Desde entonces asistimos a una curiosa división en la opinión pública. Un sector se alinea con Israel, lamenta sus víctimas y justifica su acción sobre Gaza. Otra parte se alinea con los palestinos, lamenta sus víctimas y justifica, de manera más o menos tácita, la acción de Hamás por la presión que Israel ejerce sobre los palestinos. Y cada sector, ya sea de manera explícita o implícita, desprecia, o al menos no tiene en cuenta, los muertos de la parte contraria. Yo no voy a juzgar a aquellos que viven sumidos en una guerra y piensan y viven según la lógica de la guerra, pero a los que asistimos a estos hechos desde la comodidad de nuestro salón, nos debería hacer pensar el hecho de que si tomamos partido, estamos siendo manipulados por alguien. La única opción ética es tomar partido por las víctimas, sean del bando que sean, y denunciar los abusos de aquellos que desde ambas partes provocan el derramamiento de sangre. Las raíces del conflicto entre palestinos e israelíes se remontan a un siglo atrás, y del mismo modo que las mantienen a día de hoy, son muy complejas. Partidismos facilones simplifican estas razones de un modo indecente. Tenemos que saber de historia para poder mantener la perspectiva. Las causas de este conflicto ya han sido tratadas en este canal, así que hoy me centraré en la historia del grupo, cuyo nombre suena más en estos días: Hamás, siglas en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica, grupo islamista que no contempla la paz con Israel como una opción. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Ahmed Yassin era uno de tantos palestinos desplazados que vivía en Gaza. Parapléjico desde los 12 años por un accidente, poseía la capacidad de influir en aquellos que le rodeaban. Consiguió rodearse de una camarilla de incondicionales con los cuales fundó en 1973 una asociación benéfica, el Centro Islámico, en el fondo una filial de los Hermanos Musulmanes, una gran y poderosa organización radicada en Egipto, cuyo objetivo es la implantación de estados islámicos con base legislativa en la Sharia. En los años 70 y primeros 80, Israel no prestaba demasiada atención a estos grupos islámicos, dedicada como estaba a su pugna con la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por el grupo Al-Fatah, de corte izquierdista y laico, dirigido por Yasser Arafat. Las discrepancias entre la OLP y los grupos islamistas, e incluso dentro de la propia OLP, eran cada vez mayores. El sector más moderado, liderado por Al-Fatah, se avenía a negociar con los israelíes, mientras que los radicales solo contemplaban la opción de destruir por completo Israel y arrojar a los israelíes al mar. Esta división se acentuó con el inicio de la primera gran rebelión
de palestinos en los territorios ocupados, la primera intifada, en 1987. La OLP al principio se puso de perfil y no se implicó claramente. Era la ocasión para que el islamismo tomase el relevo en el liderazgo moral de los palestinos contra la ocupación israelí. Actualmente existe controversia acerca de si Israel se implicó directamente en la formación de Hamás. Unos medios lo afirman categóricamente, otros lo evitan y algunos lo califican de disparate. En 1981, el que fuera gobernador militar israelí en Gaza, el general Yitzhak Segev, concedió una entrevista al New York Times en la cual declaraba que su gobierno le proveía de un presupuesto que debía entregar regularmente en las mezquitas de Gaza, sin que llegara a saber en qué era empleado. Era la vieja máxima del divide y vencerás. En aquel momento Israel veía a estos grupos islamistas como simples estudiosos del Corán que predisponían a la población contra la laicista Al-Fatah de Yasser Arafat. No preveyeron que estos grupos darían lugar a radicales armados con el objetivo de arrasar Israel. Los que sí lo veían venir eran algunos militares israelíes sobre el terreno, como el coronel de inteligencia David Hesham, asesor para asuntos árabes de numerosos ministros de defensa israelíes y autor de varios libros sobre el tema. Para cuando Hamás emitió su primer comunicado como tal en 1987, su líder Ahmed Hassin ya era considerado por los servicios secretos israelíes como uno de los principales predicadores del odio contra Israel, y ya había estado en prisión. De este modo, decir que Hamás fue una creación de Israel, como corean a bombo y platillo algunos medios de izquierda, es una exageración. Lo que sí es exacto es que Israel permitió y alentó el islamismo palestino como una manera de debilitar la posición de Al-Fatah. Hamás creó en 1991 su brazo armado, las brigadas Izzedim al-Qassam, que iniciaron sus ataques contra Israel. Ello no impidió, sin embargo, que en 1993 el primer ministro israelí Saad Rabin y Yasser Arafat iniciaran una ronda de conversaciones que culminó en 1994 con la firma de los Acuerdos de Oslo. Hamás arremetió contra la OLP y Yasser Arafat tildándolos de traidores, al permitir la solución de los dos estados. De este modo, la Autoridad Nacional Palestina nacía ya desprestigiada entre buena parte del pueblo palestino, que rechaza de plano la partición de la Palestina histórica y la mera existencia del Estado de Israel. Durante los años finales del siglo XX, tuvo lugar una intensa campaña de ataques por parte de Hamás y otros grupos islamistas contra Israel. Pese a ello y con fuertes altibajos, seguían las conversaciones con la Autoridad Nacional Palestina para intentar poner fin a la violencia. La cumbre de Camp David del año 2000 entre Yasser Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak fue el postrer intento para alcanzar este objetivo, que, como se sabe, acabó sin un resultado claro. Y es que las discrepancias entre ambas partes eran y son graves. En cuanto al reparto territorial, en cuanto al derecho a retornar de unos 700.000 refugiados palestinos entonces, hoy día son muchos más, y la discrepancia más enconada, la soberanía sobre Jerusalén, en especial sobre el Monte del Templo, lugar santo para judíos y musulmanes. De hecho, la visita del líder de la oposición israelí de entonces, Ariel Sharon, líder del partido de derecha sionista Likud, al Monte del Templo, rodeado por cientos de antidisturbios, llevó al estallido de la Segunda Intifada. Hamás fue uno de los grupos palestinos más activos, siendo responsable del 40% de los 135 ataques suicidas palestinos durante la Intifada, que duró casi 4 años y medio. En marzo de 2004, un helicóptero Apache israelí disparó en Gaza misiles contra Ahmed Yassin, el líder de Hamás,
en su camino diario a la mezquita, matándolo a él, a sus guardaespaldas y a 9 civiles que solo pasaban por allí. Esto fue llamado por Israel asesinato selectivo. En cambio, si un palestino se inmola en un autobús con un cinturón de C4, lo llaman atentado. ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión en comentarios. Israel se retiró de la Franja de Gaza a lo largo del año 2005, y esto fue reivindicado por Hamás como un éxito de la lucha armada. De hecho, en las elecciones legislativas palestinas de 2006, Hamás ganó a Al-Fatah. Esto creaba un escenario muy delicado. La comunidad internacional exigió al nuevo gobierno palestino liderado por Hamás que respetase los acuerdos anteriormente contraídos por el gobierno liderado por Fatah. Y ello, evidentemente, no tuvo lugar. La respuesta fue el corte de toda ayuda directa a la Autoridad Nacional Palestina. El caos que siguió llevó a un conflicto armado entre Hamás y Fatah a lo largo de la primera mitad del año 2007, con el cual Hamás obtuvo el control total de la Franja de Gaza, expulsando a todo el personal de Fatah. La franja quedó totalmente desvinculada de la Autoridad Nacional Palestina y Hamás gobernó de facto sobre todo el territorio. Eso sí, un territorio carente de todo y en un estado total de ruina, después de meses de conflicto y de casi un año de ausencia total de ayuda externa. Desde entonces el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha estado en guerra intermitente con Israel y los intentos de acuerdo para restaurar la unidad de la Autoridad Nacional Palestina han quedado en nada. Paradójicamente, Gaza depende de Israel para suministros de agua y energía y como paso para toda la ayuda internacional. La política de este canal debe quedar clara. La única toma de partido ética es por las víctimas, sean del bando que sean. Porque el Estado de Israel oprime y discrimina a los palestinos. Y cuando ataca la Franja de Gaza o cualquier otro territorio, muestra un desprecio absoluto por las bajas entre la población civil. Por otra parte, el islamismo palestino busca la completa destrucción del Estado de Israel y la implantación de un Estado islámico bajo el imperio de la Sharia, con todo lo que eso conlleva. La elección ética entre estas dos fuerzas antagónicas, aunque igualadas por su brutalidad, es imposible. Solo la negociación racional y honesta podrá poner fin a este conflicto, aunque la racionalidad no abunda ni entre el islamismo radical ni entre la derecha sionista israelí. En cuanto a la honestidad, cada cual sabrá. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.